Bienvenidos hermanos una vez más a la clase de escuela dominical. Espero en Dios que siempre siga siendo de bendición. Les agradezco por siempre estar al pendiente y por siempre estar viendo las clases. Les agradezco y que Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a comenzar la clase en esta hora. Y antes que nada, siempre me gusta elevar una pequeña oración agradeciéndole a Dios por lo que Él hace y que pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él hablando en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por este hermoso día donde tú nos permites una vez más venir a aprender más de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos aprender más de tu palabra y podamos, Señor, entender y recibir lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el tema de esta mañana se titula La Biblia habla a las personas. Ese es nuestro tema de esta mañana. Nuestro versículo clave se encuentra en Salmo 119, versículo 98. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La verdad central de esta mañana es Dios nos habla a través de las Escrituras. Y para los que tienen su guía, va a ser la lección número 17. Estamos en la unidad número 3 que habla sobre las Sagradas Escrituras. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Estamos aprendiendo más de la palabra del Señor. Bueno, como introducción quiero hacerles esta pregunta. Usted puede ponerse a pensar qué significa meditar en las Escrituras o qué significa meditar en la palabra del Señor. Muchas veces yo he escuchado a personas o hermanos que dicen hay que meditar en la palabra del Señor, hay que meditar en las Escrituras. Pero la verdad, ¿qué significa meditar? ¿Qué significa meditar en la palabra del Señor? Bueno, meditar, su definición o su significado es pensar y considerar un asunto con atención y deteniéndome para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formular una opinión sobre ello o tomar una decisión. Pero lo más importante es que meditar es cuando alguien le pone atención y se detiene a estudiar y a comprender bien el asunto. Ahora, meditar en las Sagradas Escrituras o meditar en la palabra de Dios significa contemplar y examinar cuidadosamente la palabra de Dios y examinar cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Entonces, en otras palabras, meditar en la palabra del Señor es examinar, leer, estudiar cómo la palabra me habla a mí, cómo puedo aplicar lo que está escrito en la Biblia hacia mi vida. Eso es meditar en la palabra del Señor. Ahora usted y yo podemos entender qué nos quieren dar a entender cuando nos dicen meditar en la palabra del Señor y qué es lo que nosotros debemos hacer. Y quiero enfocarme también en el Salmos 1. Es un salmo bien hermoso y la verdad que uno lo lee, pero a veces uno no entiende lo que le quiere decir. Pero en el Salmo 1, lo voy a leer, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ahí está la palabra meditar, y en su ley medita de día y de noche. En el Salmo 1, específicamente los versículos 1 y versículo 2, describen a una persona bendecida, o describen a una persona ser bendecida si escoge el estilo de vida correcto conforme a la palabra del Señor. Porque cada persona puede vivir cierto estilo de vida o puede vivir su vida conforme a ciertas cosas o conforme a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, sus propias ideologías, pero no significa que está viviendo una vida correcta delante de Dios. Ahora, en el Salmos 1, capítulo 1, en Salmos 1, vamos a encontrar un contraste. El capítulo 1 marca una diferencia entre alguien que medita en la palabra del Señor y alguien que no medita y no hace la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros nos dejamos influenciar por malos pensamientos,
nos dejamos influenciar por ideologías incorrectas, por pensamientos de otra persona, estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Y en Salmos 1 demuestra el contraste de alguien que obedece y que desobedece la palabra del Señor. Y hay unas palabras claves que dice ahí, andar en consejos de malos, que está en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué significa andar en consejos de malos? Bueno, esto nos quiere dar a entender que estamos escuchando o estamos prestando más atención a las palabras de aquellos que no honran a Dios, y estamos dejando que los valores del mundo influyan en nuestra vida como creyente. Entonces, no anduvo en consejos de malos es cuando alguien se acerca a usted y le está aconsejando hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Es decir, si alguien lo invita a usted a hacer algo que usted sabe que es incorrecto, cuando alguien lo invita a usted a ir a lugares que no van conforme a la voluntad de Dios, entonces esa persona le está dando a usted un consejo malo que lo está desviando a usted de la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, no debemos escuchar a esos consejos que están tratando de apartarnos de los valores de los cuales Dios nos ha enseñado, de los cuales Dios nos ha instruido. Y también dice, ni estuvo en camino de pecadores. Eso significa vivir y fraternizar con personas que no respetan la ley de Dios, personas que no respetan la moralidad de Dios, las personas que no respetan lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Si yo sé que esta persona es una mala influencia para mí, si yo sé que esta persona me está llevando por un camino incorrecto, no significa que tampoco nos vamos a alejar y vamos a decir no voy a tener amistad. No, simplemente que nosotros tenemos que aprender a poner un límite, poner ese límite de decir no, hasta aquí voy a llegar con esta persona, o solamente voy a tener esta cierta amistad con esta persona, pero esta persona no debe de influenciar. A esto quiero llegar. No podemos dejar que otras personas sean influencia para nosotros, desviándonos de donde nosotros estamos. Por eso Salmos 1 nos habla claramente y nos aconseja, tengan cuidado de dónde ustedes están recibiendo su consejo. Y la palabra del Señor, por eso el tema es la Biblia nos habla a las personas, significa que la Biblia nos aconseja aún en las amistades que nosotros tenemos, aún en los consejos que hemos de recibir, porque no todos los consejos que recibimos de las personas, sean amigos, familiares, etcétera, van a ser buenos y son sabios para nuestra vida. Y las Sagradas Escrituras están aquí y nos invita siempre a meditar, a estudiar, porque sabemos que Dios nos habla a través de muchas formas. Puede usar a otra persona para hablarnos, puede hablar a nuestro corazón, pero también nos habla a través de su palabra. Las Escrituras siempre han estado para dirigir al pueblo de Dios a no hacer iniquidad, a no hacer lo que es incorrecto delante de sus ojos. Y Salmo 119, versículo 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Eso significa que los que están en el camino de Dios, los que se están dejando, porque tenemos que dejando que Dios nos dirija, nos vamos también dirigiendo por las Escrituras, nos vamos dirigiendo por la palabra de Dios. Y la palabra del Señor está con este propósito de enseñarnos y dirigirnos a no hacer la maldad, a no hacer iniquidad. Al igual, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, pero es un capítulo que nos invita, nos enseña qué es seguir la palabra de Dios, qué es meditar, qué es aprender, qué es andar en los caminos de Dios, qué es estudiar. Entonces, si usted puede, le invito a leer todo el capítulo 119. Es un capítulo largo, pero nos ayuda a despejar nuestra mente y entender qué es la palabra de Dios y por qué es muy importante para nosotros como creyentes. El salmista que escribió este Salmo 119 reconoce
que nosotros le fallamos a Dios. Reconoce nuestras imperfecciones también, reconoce que también somos seres humanos y Él era un ser humano también. Reconoce que le fallamos a Dios, que ninguno de nosotros podemos decir vivo una vida perfecta. Pero el Salmo 119 también se refiere y enfatiza la consistencia de nuestros deseos a la búsqueda de Dios. Podemos buscar a Dios, pero también esto tiene que venir de sus deseos. ¿Será que usted y yo estamos deseando buscar a Dios o solamente lo hago de vez en cuando? Buscar a Dios, leer su palabra, es algo que nace dentro de nosotros, es algo que nosotros vamos adaptando. Nuestro esfuerzo, Dios va viendo nuestro esfuerzo por andar en el camino de la palabra de Dios. Como les digo, ninguno de nosotros somos perfectos y ninguno de nosotros podemos decir yo ando 100% en la palabra de Dios, porque siempre que nosotros abrimos la palabra del Señor nos habla de una o de otra manera, siempre nos dice en qué estamos fallando. Entonces Dios va viendo nuestro esfuerzo, Dios va viendo su esfuerzo, su consistencia, cuáles son sus deseos. ¿Será que usted está deseando vivir una vida agradable delante de Dios o será que a usted no le importa? ¿Será que su deseo es agradar a Dios, vivir una vida en santidad? ¿Será que su deseo es vivir conforme a la palabra de Dios o a usted no le importa o no quiere vivir conforme a Dios? La obediencia externa que nosotros demostramos fluye de nuestro corazón. Nuestra obediencia, la manera que nosotros le obedecemos a Dios, fluye desde lo más profundo de nuestro corazón y produce el resultado de pensar correctamente. Nosotros a veces vienen pensamientos a nuestra vida, pensamientos incorrectos, malos pensamientos, pensamientos de fallarle a Dios, pensamientos de fallarle en ciertas áreas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, tantas cosas. Pero nuestra obediencia que fluye de nuestro corazón va también transformando nuestra manera de pensar y nos ayuda a cultivar valores y deseos de buscar más a Dios. Si no comenzamos a cultivar esos valores, estos pensamientos, entonces va a ser muy fácil para nosotros fallarle a Dios. Y por eso la palabra de Dios nos dice que meditemos en ella, que meditemos, porque la palabra de Dios nos trae sabiduría, nos trae entendimiento, nos trae conocimiento de lo incorrecto y de lo correcto. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso 11 del capítulo 119, este verso ofrece un fuerte consejo. Si usted lo lee, usted rápido va a sentir el consejo de Dios para su vida, que dice: en mi corazón, no en otro lugar, no en mi mente, no en un cuaderno, no en un cuadro pegado a mi casa, no en una libreta, no. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es un consejo para nosotros, que para poder prepararnos para momentos donde nuestra santidad, donde nuestra pureza va a ser desafiada. ¿Por qué? Por tentaciones, por problemas, por tantas cosas que vienen a tratar de atacarnos. Cuando llegue el momento donde nuestra santidad, donde nuestra pureza va a ser desafiada, ahí es donde nosotros vamos a poner a prueba lo que hemos guardado en nuestro corazón. ¿Qué es lo que usted está guardando en su corazón? ¿Qué es lo que yo estoy guardando en mi corazón? Por eso la palabra de Dios nos dice: yo en mi corazón he guardado, porque ahí es donde va a salir cuando yo más lo necesite. Cuando la palabra de Dios está guardado en nuestros corazones, nos proporciona ayuda en momentos necesarios. Y un claro ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, vemos un claro ejemplo cuando el enemigo, Satanás, se presenta a Jesucristo cuando él acababa de terminar los 40 días de ayuno. Entonces Satanás vino y se le presentó a Jesús, tentándolo por 3 veces. Ahora, lo que a mí más me impacta, y por eso es que es muy necesario que este día guardemos la palabra del Señor, guardemos los mandamientos, guardemos los dichos, todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra en nuestro corazón.
No nos va a servir de nada tenerlo pegado en una pared, tenerlo escrito en un cuaderno, tenerlo escrito en nuestra página de Facebook tampoco. Tenemos que guardarlo en donde, en nuestro corazón. El claro ejemplo es Jesucristo. Cuando Satanás venía y se le presentaba tentándole de una o de otra manera, Jesucristo siempre le contestaba con la misma palabra. Siempre le contestaba. La palabra del Señor dice esto, y le contestaba. Entonces Jesús fue tentado por el enemigo, pero Jesús le contestaba con la misma palabra, lo cual nos enseña a nosotros, nos da un ejemplo, que cuando nos vienen las tentaciones, los problemas, nosotros, si hemos guardado a la palabra del Señor en nuestro corazón, podemos afrontar cualquier obstáculo, cualquier tentación con la misma palabra del Señor. Jesús siempre le contestaba, porque escrito está, y le citaba y le contestaba con la palabra, escrito está. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca le contestó a Satanás y le dijo, espérame, ahorita vengo, lo voy a ir a ver dónde está, si está clavado en mi casa. O ahorita voy a sacarlo, el verso que ando en el teléfono. O ahorita voy a ir a traer la Biblia. No, eso estaba guardado en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tiene que estar guardado en nuestro corazón. No solamente publicarlo, no solamente tenerlo pegado en una pared, no, sino que tiene que estar dentro de nosotros. Y cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, se presente a querer atacarnos, a querer tentarnos, nosotros confiadamente podemos decir, escrito está esto y esto y esto. Y eso nos ayuda y nos proporciona ayuda cuando más lo necesitamos. El punto central de esta clase es que la palabra de Dios, la palabra o la Biblia habla a nosotros como personas, nos habla a nosotros como seres humanos. La Biblia no es una lista de instrucciones. La Biblia no es una lista de mandatos que nosotros debemos de seguir, sino que es un llamado a vivir una manera diferente, un estilo de vida diferente del mundo. Es un llamado y un espejo para que nos refleje a nosotros cómo estamos viviendo, cómo debo de vivir. Nos da un ejemplo. También la palabra de Dios nos da sabiduría. Si usted y yo queremos adquirir sabiduría de Dios, queremos ser sabios, una persona sabia, tener sabiduría, tenemos que saber de dónde va a provenir. La definición de sabiduría incluye la capacidad de entender el mundo circundante y responder de manera recta y piadosa. Cuando usted y yo somos sabios, sabemos muy bien lo que está alrededor de nosotros, pero también sabemos muy bien cómo debemos de responder ante cualquier situación. Como les puse el ejemplo del Señor Jesucristo ante la tentación. Él sabía en la necesidad que él estaba. Él sabía en la condición que él estaba y la condición que le rodeaba. Pero también él sabía, tenía la sabiduría, él sabía cómo él debía de responder ante la situación en la que él estaba. La persona sabia conoce las expectativas morales y justas de Dios y las sigue. La sabiduría de Dios está en el corazón de una vida consagrada. La sabiduría de Dios proviene de lo que nosotros guardamos en el corazón. Por eso la palabra de Dios dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces nuestra sabiduría proviene de lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está la palabra del Señor, sabremos perfectamente que no podemos fallarle a Dios en ciertas áreas. Y voy a también leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6, y dice, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí la palabra de Dios dice guardarlos pues y ponerlos por obra. ¿De qué nos sirve guardar la palabra? Memorizar muchos versículos, memorizar tantos textos, memorizar tanto y conocer tanto de la palabra del Señor si nunca lo hemos puesto por obra. La palabra de Dios nos habla claramente. Si hemos aprendido y estamos conociendo, es porque lo vamos a poner por obra.
No estamos estudiando, no estamos inquiriendo de su palabra solamente por obtener conocimiento, solamente por considerarme más inteligente. No, es porque yo sé que al conocer yo de la palabra del Señor, también lo voy a poner por obra y va a ser práctica para mi vida. Y voy a concluir con esto. El hambre por la verdad, el hambre que usted y yo podemos sentir por la verdad y la repulsión que vamos a sentir hacia el mal, son gustos adquiridos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero dar a entender? Es decir, que son características formadas a través de la exposición al bien y la exposición al rechazo del mal. El resultado de practicar un hambre por la verdad nos ayuda a desarrollar la sabiduría. En las Escrituras, el creyente puede encontrar herramientas necesarias para identificar y responder adecuadamente cuando es tentado por el mal. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos, vamos a encontrar herramientas, vamos a encontrar armadura, vamos a encontrar respuestas, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar todo, herramientas eficaces para cómo lidiar con las situaciones que estamos viviendo. Vamos a obtener sabiduría de la palabra del Señor, como les dije. Sabiduría es saber qué es lo que me rodea y saber cómo yo debo de responder conforme a la palabra del Señor. Pueden venir tentaciones a mi vida, pero si yo sé dónde estoy parada y si yo sé y conozco y tengo la palabra del Señor, yo sé cómo debo enfrentar, cómo debo de responder ante tal situación. Por eso es que la palabra de Dios es muy importante, porque nos dice, adquieren de mi palabra, aprendan, mediten en mi palabra, porque así, solamente así van a poder entender, van a poder comprender cómo yo quiero que ustedes respondan, cómo ustedes van a poder luchar y cómo ustedes van a poder ganar ante tal y tal situación. Y bueno, hermano, con esto concluyo la clase de escuela dominical. La Biblia habla a las personas. Les invito a siempre buscar más de la presencia de Dios, y también no solamente vamos a conocer a Dios a través de su presencia, sino que también vamos a conocer a Dios a través de su palabra. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, lo vamos a encontrar a través de su palabra. Si queremos saber cómo debo de vivir mi vida en santidad y pureza delante de Dios, solamente lo voy a encontrar en la Biblia. El Señor habla en nuestras vidas, pero también dejó su palabra para que nosotros las estudiemos, meditemos en ella, pasemos momentos lindos en su presencia y también estudiando de su palabra. Entonces, esa es mi invitación para usted. Dios nos habla a través de las escrituras. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me dice? Claro, lo que pasa es que Dios quiere hablarle, pero usted y yo nunca dedicamos un momento para abrir la Biblia y leer y meditar en su palabra. Y bueno, este ha sido la clase de escuela dominical. Espero que haya sido de bendición. Y con esto voy a concluir, hermanos, la clase. Espero que siempre usted y yo podamos aprender. Y voy a concluir con una pregunta nada más, espero que la conteste. Dice, ¿por qué es importante la palabra de Dios para discernir el bien y el mal? Usted lo puede contestar en los comentarios abajo. Voy a estar esperando su respuesta y que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima.